bien, en este bloque vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con un estudio que comenzó sobre Latinoamérica en relación a los embarazos de adolescentes y niñas. ¿Por qué digo niñas? Porque estamos hablando de 8 años, de 10 años y ya ahí comienza a haber embarazos. Nosotros vamos a hablar con Oraldo Llanos, que es médico, pertenece al equipo del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Doctor, ¿es muy preocupante la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe? En realidad es preocupante, aunque sea, ¿no es cierto?, un solo embarazo en una niña. Por eso, desde Santa Fe, a pesar de que tenemos los indicadores, comparándolos con otras jurisdicciones, bastante bien o mejor que en esos casos, el caso de una sola niña embarazada es de gravedad. Eso no se podría permitir. Por eso desde el Ministerio lo planteamos ya hace varios años, pero particularmente en los últimos tiempos hemos visto que si no abordamos una estrategia comunicacional fuerte para poner en la agenda de la misma sociedad estos temas, se va a hacer cada vez más difícil trabajarlo. Ahora, doctor, uno se pregunta si sobre este tema hay estadística de qué cantidad de niñas y adolescentes hay embarazadas aquí anualmente y también de qué edades. ¿Hay alguna estadística? Sí, estamos trabajando con esos indicadores ya hace un tiempo, porque si uno no lo desagrega, o sea, es decir, que no lo saca del total de los nacimientos y de las madres, nos quedamos focalizados a veces, o sea, miramos más el embarazo adolescente en general, que va de 10 a 20 años, y no vemos los primeros 5 años, que son de 10 a 14, que son las más vulnerables. Dentro de la provincia de Santa Fe, por eso abordamos esa estrategia que llamamos comunicacional para ponerlo en agenda. Por eso le agradecemos a los medios, bueno, a ustedes particularmente, que nos den este espacio, porque hay situaciones que si bien se abordan desde el Estado, en las distintas instancias, con las organizaciones que trabajan estos temas, que hacen muchísimo, hay situaciones que son del ámbito privado de la persona y del día a día de esa persona, que son donde generalmente se producen las vulneraciones a los derechos, particularmente en los casos de abuso. Porque cuando hablamos de niñas de menor de 14 años, configura ya un abuso de distintas modalidades. Ahora, doctor, por estas estadísticas que ustedes tienen, estos casos de adolescentes, de niñas, ¿se dan casi todos por abusos o también se dan por relaciones sexuales con chicos de su misma edad? Bueno, ahí hay de todo. Lo que ocurre es que consideramos que por la capacidad, por la autonomía que tiene una niña a esa altura, siempre hay que filtrarlo con esa mirada. Por ejemplo, las estadísticas que se dan en toda Latinoamérica en cuanto al abordaje de estos temas, es decir, meterse con todo y tratar de visibilizarlos, es decir, hacerlos evidentes en los gobiernos nacionales latinoamericanos, no hay una estrategia ni siquiera en la mayoría, en la gran mayoría. Se presentaron informes recientemente, incluso en Estados Unidos, desde lo que se trabajó en Latinoamérica, que no hay la diferenciación dentro del embarazo y dentro del embarazo adolescente. Entonces, mal se puede hacer un trabajo si no se lo puede medir. Como yo comentaba antes, nosotros estamos trabajando con eso, hay que seguir trabajando. La tendencia se había estabilizado, tiende a un descenso, como comentamos, pero ese trabajo tiene que ser junto con la población y también con otros sectores. Encontramos que, bueno, hay muchas estrategias para seguir, si quieren la podemos comentar. Haciendo un punto sobre eso, doctor, en el tema de las estrategias, cuando hablamos de educación sexual en los colegios, ¿podría ser parte de esas estrategias que usted dice? Sí, bueno, son las situaciones, los marcos referenciales que uno toma como para medir las intervenciones. La educación es fundamental. La educación es fundamental, el trabajo de la justicia, el trabajo que se realiza en desarrollo social, tanto en las localidades como en la provincia, y desde ya el sistema de salud. Nosotros lo abordamos de distintas vías, colaborando con el resto de las instituciones, poniéndolo en juego ante la opinión pública, como este puntualmente es el caso, pero también
acompañando lo que llamamos las consejerías en salud sexual y reproductiva dentro del sistema de salud, en los centros de salud particularmente, que ha dado bastante resultado. También todo lo que tiene que ver con el marco de la maternidad, porque hace ya unos años que estamos trabajando junto a la Organización Mundial de la Salud en lo que es la regionalización de maternidades, es decir, para que cada mamá, de cualquier edad sea, pero cualquier embarazada, pueda acceder al lugar donde mejor le van a resolver los problemas ante un embarazo y un parto. Por eso se han bajado los indicadores, se han mejorado, pero sigue, o sea, entre una noticia buena, es curioso, pero ese embarazo de las menores, que lo filtramos a través del abuso, sigue estando en proporción menos tratado o menos discutido en la misma población. Ahora, doctor, cuando hablamos de este tema hay una parte que es muy delicada. Muchos se apoyan en el tema de la educación sexual en los colegios, pero muchos otros se apoyan en la cuestión de interrumpir ese embarazo, directamente de hacer un aborto. ¿Sobre esto se habla? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, desde el Ministerio venimos, una de las líneas, justamente las consejerías, o sea, uno trata de que no ocurra el embarazo no deseado. Desde ya eso es el objetivo. Por eso se aportan insumos, se garantizan los insumos, particularmente fue un insumo nuevo, es decir, un elemento, a veces son drogas, anticonceptivos, distintos tipos de elementos, pero el implante subdérmico anticonceptivo focalizado en las adolescentes o en personas que tienen alguna otra patología, que ha dado muchísimo resultado el año pasado y la provincia lo garantiza. En ese marco también está la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, que estos sí son estadísticas últimas del 2014 y 2015, se ha aumentado el registro formal de esa práctica, ha aumentado la práctica, o sea, uno desearía que no hubiera necesidad para recurrir a esto, pero dada la situación, más en estas personas vulneradas sus derechos, aumentó también lo que llamamos territorialización, es decir, que no solamente ocurra en las grandes ciudades esa posibilidad de acceso, sino en el marco de toda la provincia de Santa Fe. Eso ha evolucionado, digamos, favorablemente, pero, como decíamos, hay mucho por trabajar puntualmente en este tema. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches. El doctor Llanos, el doctor, bueno, ha trabajado y sigue trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia. José, un tema preocupante, ¿no? Porque recién se comienza a analizar en toda Latinoamérica, hay estadísticas, pero en algunos países no se toma tan seriamente como debieran. Claro, pero además son estadísticas alarmantes, da para mucho más, porque cuando incluís los países de Latinoamérica se aumenta mucho el número de pequeñas y bajan las edades, ahí bajan las edades. Que en la provincia de Santa Fe, de varias edades, hasta 14 años. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, pero vos tenés un amigo que saludar. Un amigo que le tenemos que decir un saludo muy grande y que fuerza todavía. Emiliano Modeira, del barrio Los Ángeles. Muy bien, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Cuando quiera... Dice que nos ve si todos los domingos. Sí, por ahí si nos invitan a comer un asado, vamos, estaríamos. Sin ningún problema, ¿no? Claro. Muy bien, nos vamos hasta el próximo domingo, como siempre. Lo hacemos aquí en Canal 13 de Santa Fe. Espero este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos.